Bendiciones a todos los hermanos nacidos de nuevo. Colosenses capítulo 1. Versículo 9, capítulo 1 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. Primera de Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy importante lo que dice aquí. Justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que donde está el Espíritu hay justificación y hay santificación. Leamos 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo en ella, con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 10, 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ay, Dios mío, cómo golpea esto. Para los que pretenden llevar una vida como les da la gana. De los más, o sea, de los rebeldes, de los que nunca aceptaron lo que Dios quería. No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. O sea, vivieron su vida como ellos querían solamente. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos. En otras palabras, ni hablemos
ni maldigamos, ni enjuiciemos a nuestros hermanos en la fe, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo, de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, el que piensa estar realmente en la vida espiritual, mire que no se desvíe. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues mucha la tentación de la carne, ¿verdad? Pero Dios siempre va a dar la salida. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Segunda de Pedro 2, 9, 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, como lo hicieron los israelitas en el desierto 40 años, a pesar de que habían pasado por la nube, habían sido bautizados por la orden de Moisés en el mar, a pesar de eso siguieron los deseos de su carne. ¿Ya? Mayormente aquellos que siguieron la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, dice Dios, no temen decir mal de las potestades superiores. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Aquí me equivoqué con la cita. 3, 3, 3, 3, 3. A ver. Ajá, sí, no, está bien la cita. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, pues tuvo en esa cruz padeciendo, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Padecer en la carne. Nosotros seguimos padeciendo en la carne para no sucumbir ante los deseos de la carne, porque este cuerpo demanda ser complacido. Entonces, terminamos, ¿verdad?, con el sufrimiento de la carne, con una conciencia clara de que ya no podemos guiar este cuerpo a los deseos de la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, bajo nuestros deseos, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé qué van a hacer con este versículo los que dicen que no pueden vivir vida santa. Bueno, imagino que lo obviarán o lo quitarán, igual que pretenden quitar el versículo que dice que Juan fue bautizado de aún desde el vientre de su madre. Baste ya el tiempo, el versículo 3, 4:3, baste ya el tiempo, o sea, suficiente, dice, pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. ¿Por qué menciono todos estos versículos? Vamos a dar la razón, vamos a explicar la razón por la cual estoy leyendo todos estos versículos. Esa razón la buscamos en Romanos. Capítulo 8. Dice en Romanos 8:1, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne, o sea, la vida, el hábito de vivir según la carne, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, o sea, el vivir la nueva vida del Espíritu en las normativas de Dios, no para ser santos, sino porque hemos sido santificados, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Este es el punto central por el cual leí todos los versículos que se relacionan con la nueva vida y la vieja vida. Este es un versículo que está dentro de un contexto en el cual Pablo viene hablando de la vida de la carne y de la vida del espíritu. Entonces él dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por supuesto que son enemistad contra Dios. Los deseos de fornicación son enemistad contra Dios, los deseos del adulterio, los deseos del robo, los deseos de hacer cosas en contra de lo que Dios dice son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, ¿qué se va a sujetar a un hombre que le gusta robar, le gusta drogarse, le gusta el adulterio, le gusta mentir? ¿Cómo se va a sujetar? Y tampoco puede, dice el versículo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Señor, estamos hablando de vida. Estamos hablando de una vida. No estamos hablando de un pensamiento solamente. Estamos hablando de vida espiritual, nueva vida, vieja vida. Vieja vida según la carne, nueva vida según la ley del espíritu de vida. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿verdad? Tu rutina de vida no es según la carne ahora, sino según el espíritu, según las normativas del espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pues si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, o sea, nuestro cuerpo ya está muerto. Entonces nuestro cuerpo no puede dominar nuestra vida. Es un muerto dominando la vida espiritual. Está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estamos hablando de la vida aquí en la tierra, no estamos hablando de espíritus invisibles, ¿verdad? No estamos hablando de ya vivir en el cielo, estamos hablando de nuestros cuerpos mortales. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces dice el 12, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Para que vivamos conforme a nuestros deseos. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu, o sea por los deseos de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos hablando de dos vidas. ¿Cuál es la vida espiritual que yo debo llevar? Esa vida garantiza hacer morir los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne no van a tener el control de mi cuerpo, porque el cuerpo debe ser sometido a la obra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Este versículo ha sido bien mal interpretado, por supuesto a conveniencia para algunos que enseñan que los designios de la carne no se sujetan, por lo tanto no podemos dejar de llevarnos, ¿verdad?, por los deseos de nuestra carne. Señores, estamos hablando de dos vidas. Usted como nacido de nuevo no puede llevar doble vida. No puede vivir conforme a su deseo y después decir que es nacido de nuevo. Porque entonces el Espíritu Santo no estaría llevando sus vidas espirituales. No podemos con una vida carnal agradar a Dios como no agradaron los que estuvieron en el desierto y quedaron postrados en el desierto. Esto no se trata de pensamientos nada más. Esto se trata de vida práctica. Vuelvo y repito, no vivimos una vida en santidad para ser santo, sino como producto de haber recibido la santidad de Dios. Debemos también tener como respuesta una vida santificada para testimonio, para no vituperar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ojo con esto. Hay muchos versículos avalados en la palabra de los apóstoles cuando recomiendan que la nueva vida no puede vivir, no se puede vivir de acuerdo a lo que se agrade mi carne. Basta ya el tiempo de vivir como vivíamos antes, como los gentiles, dice en Primera de Pedro. ¿Quiénes son los que quieren vivir de acuerdo a la carne? Son aquellos que niegan la obra del Espíritu en sus vidas. Estos son los mismos que niegan el Espíritu de la palabra y estos son los mismos que niegan que Juan Bautista fue santificado aún desde el vientre de su madre. Porque no quieren dejar su perversidad. No entienden el contenido espiritual de la palabra. Se regocijan en su mente carnal, perversa. Y estamos hablando de gente que conoce la verdad. Gente que ha recibido el nuevo nacimiento, pero como vemos en Corintios, dice que todos pasaron por la nube, por el mar, pero aún así se rebelaron contra Dios porque no quisieron dejar de vivir según los designios de su carne, según los designios de su mente. Es importante ver el contenido espiritual completo del capítulo 8, no de un solo versículo. Está hablando de la vida de la carne, está hablando de la vida del espíritu, vida en este cuerpo. Así que, como decimos en Venezuela, ojo pelado. Espero que el Señor les bendiga, les ayuden a reflexionar sobre esto y no caigan ustedes en la mente de estos perversos que le dicen que como ya se hemos limpiado el pecado, podemos vivir como queremos. O sea, no importa el testimonio, no importa vituperar el nombre de mi Señor Jesucristo, lo que importa es creer. Solamente tenga la fe, dicen algunos. Tú tenga la fe solamente. No es la verdad. Yo espero que Dios los ayude a reflexionar sobre este corto mensaje y que el Señor los bendiga.